Bienvenidos a Tomando el Centro, un espacio de diálogo político orgullosamente inmunizado. Mi nombre es Rogelio Castañeda. Y yo soy Alejandro Jaques y estoy muy enojado porque el hecho de que las vacunas se hayan vuelto un tema controversial. ¿Por qué se vuelve un tema controversial cuando la ciencia detrás de ellas es aplastantemente clara? Bueno, yo estoy de acuerdo en el hecho de usar vacunas, me vacuné con Johnson Johnson, pero creo importante que las personas que no están a favor de las vacunas escuchen nuestro programa y si quieren, pues vengan a debatirnos. Para eso es el espacio del diálogo político. Creo, estoy de acuerdo y somos al fin y al cabo un espacio de diálogo, entonces dialoguemos sobre esto. Solo quiero dejar muy claro también mi posición. Yo estoy vacunado también, Johnson también. Los que tienen mayor conocimiento de esto, el sector médico de todo el mundo, está de acuerdo. No hay nada que tenga este nivel de consenso en ciencia. Ni siquiera, no se pueden poner de acuerdo en si es bueno o malo el tomar una aspirina. Pero todos están de acuerdo que las vacunas son buenas. Pero como dices, hay que dialogarlo. Entonces empezamos por las noticias. ¿Qué nos traes hoy, Jaques, de noticias? Primera noticia. ¿Quién lo pensaría? Un comediante no sabe de epidemiología. ¿De quién hablas? Hablo de Joe Rogan, un comediante americano que tiene el podcast más escuchado del mundo, con aproximadamente 11 millones de escuchas por episodio. Y yo enorgulleciéndome de que mi mamá me escucha todas las semanas. Saludo a nuestras hermosas madres que patrocinan este programa Salud. con su cariño. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo este comediante? ¿O por qué se volvió un...? Se volvió noticia porque citó un estudio científico donde él creía que decía una cosa. Él creía que decía que las vacunas hacen que la enfermedad mute y se vuelva más letal. Pero salió el autor Se basó en un trabajo de... de investigación no estoy seguro cuál es su posgrado, pero tiene un posgrado en medicina. Es un investigador, se dedica a la medicina, es un doctor en Una no persona recuerdo seria. si virología o epidemiología. Pues le contestó el epidemiólogo, que no sé si sea fan de Joe Rogan, que había visto eso, y le dijo, no, eso no es lo que dice mi trabajo. Lo que dice mi trabajo es que las vacunas que les ponemos a las gallinas no tienen la calidad, no tienen la calidad para ser usadas en humanos. Y sí, no la tienen, porque se usan en gallinas, y las gallinas y los humanos no somos iguales. Y lo que malentendió aquí Joe Rogan es que las vacunas para las gallinas no son para que se dejen de enfermar, son para que no sufran síntomas y puedan seguir poniendo huevos. Eso es porque Son animales. son animales domesticados. Los usamos para su producción de carne y de huevos. Entonces, no, realmente la importancia de qué tanto, cómo se sientan no es Relevante ajá, para la industria alimenticia. correcto. Entonces, las vacunas lo que se especializan es en detener los síntomas, no la transmisión. A diferencia de las vacunas en humanos, que como han visto tienen porcentajes de efectividad. La efectividad en la vacuna que mencionaba Joe Rogan era cero. Ahora ni la Pfizer tiene el 95%. Hay una diferencia enorme entre esas dos. Y eso es lo que malentendió. Y malinformó a 11 millones de personas. Y ese es al menos a 11 millones de personas. Y ese es el problema. Esta información sale por los medios sociales y termina malinformando a mucha gente y creando esta controversialidad sobre un tema donde no hay controversia. Ok, muy buena noticia. Nos ayuda a darnos una idea de cómo a veces los sectores antivacunas pues sí tienen datos que en teoría vienen de una investigación real, pero no es el enfoque. No es lo que dice, o sea, no cualquier persona puede leer una investigación de epidemiología, es difícil. Yo mismo no tengo la capacidad de entender muchos de estos
estudios. Entonces, lo mejor que puedes saber, si encuentras un estudio que tú tienes una idea que dice algo, es ir y buscar a alguien que sea un experto en esa materia y preguntarle, hey, especialmente si eres un informador al público, busca a alguien que sepa más que tú del tema e infórmate. Esa es la idea. Si solo ves el pantallazo o ves la noticia y la transmites, no estás haciendo un buen trabajo, no estás siendo ético en tu transmisión de información, porque no sabes si estás transmitiendo mentiras. Y ese es mi problema con mucho de la información falsa al respecto de las vacunas. Que, como dices, agarran cosas que se ven mal, entre comillas, o que no entienden, y en lugar de investigarlas mejor y preguntarle a expertos y informarse del tema, no, lo comparten, lo mandan al internet y se vuelve una bola de nieve de mentiras. Que hace que los países tengan que tomar medidas como la que tomó Francia, donde puso restricciones a la visita de bares, de cines, de cafés, a personas que tengan su certificado de vacunación. Lo que causó un incremento enorme en vacunas. ¿Quieres pistear? Vacúnate. Ese debió ser su eslogan. Es un excelente eslogan. ¿Quieres divertirte? Y tus decisiones tienen consecuencias. Y resulta que todas esas personas que se pusieron la vacuna en realidad no creían que había un riesgo. Porque también si creyeran que hubiera un riesgo, se hubieran vacunado antes. Ajá, no, al revés, no se hubieran vacunado. Porque dirían, no, es un riesgo, no voy, mejor no dejo de pistear. Pero no, dijo, no, prefiero pistear a que me pase algo. Entonces no creían realmente, solo estaban mal informados, estaban en situaciones dudosas por todo el bombardeo informático que les han dado. Afortunadamente está funcionando bien y Francia ha mejorado mucho creo que inmediatamente después de poner este mandato, un número cerca de 7 millones de personas se vacunaron en esa semana, de extras de las que estaban. Entonces estoy de acuerdo, eso es lo que pasa, se tiene que empezar a tomar mano más dura para poder controlar una pandemia global como no había existido en al menos 100 años. ¿Cuál fue esa de hace 100 años? ¿Te acuerdas? Sí, la influenza española. Influenza española. Ah, ok, ya. Ah, sí. En 1919, 18 por ahí. ¿Cuál es la siguiente noticia? Sigue la carta de corresponsabilidad. Es verdad. Pues resulta, señores, que nuestro 10 veces heroico presidente de la República, López Obrador, tenía la idea de pedir una carta compromiso de corresponsabilidad para el regreso de clases. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que los padres tenían que presentar por escrito que su hijo no tenía síntomas. Y si su hijo resultaba enfermo, pues es culpa de los papás. No es que se haya enfermado en la escuela, en un sector de la población al que todavía no se le ha permitido el acceso a las vacunas por su edad. No es culpa de eso. Es culpa de los papás. Es culpa de los papás. No es culpa mía, gobierno, que estoy reabriendo sin medidas. No es culpa de que he manejado la pandemia con las patas. No, es culpa del papá que que quiere mandar a su hijo a la escuela porque quiere que aprenda, que estudie, que mejore. Y el gobierno le dice, sí, para poder hacer eso tienes que firmarme esta carta como si estuviera secuestrado. Si se enferma el hijo, es tu culpa. Ajá, tienes que aceptar que si se enferma tu hijo en mis condiciones no muy bien pensadas, si puedo decirlo así, es tu culpa, es tu responsabilidad. Qué terrible. Y que se ha echado para atrás. No, yo no quise decir eso y ya lo quité. Entonces, ¿por qué lo pusiste en primer lugar? ¿Y por qué mientes sobre que lo pusiste? Es increíblemente mentiroso este gobierno. Se llama lavarse las manos. Dos veces seguidas. Se lavó las manos de lavarse las manos. Lavarse las manos al cuadrado. Se lavó 4 veces las manos. Es cierto, al cuadrado sería 4 veces. Pero sí, se entiende el punto. Se entiende el punto.
el gobierno primero nos dice, no, sí, basta y sobra que hayamos vacunado a los maestros y a los servidores públicos de las escuelas. Ya, órale. Ah, pero si se enferman, no me culpen a mí. Entonces, lo que ahorita hizo AMLO y el gobierno de la 4T en general es que aparentemente ya no es obligatorio que lleves a tus hijos a las escuelas. Se va a permitir la modalidad de que sigan estudiando en casa. Simplemente pues tienes que ir a registrar a tu hijo para que no piense la escuela que lo diste de baja. Pero, pero fíjense qué mal planeada está toda esta estrategia. Que de un día a otro, que de una semana a otro van cambiando las decisiones así. Ujú. Es todo un tema improvisado. Claro. Y se podría haber entendido esto en marzo del año pasado. Pero ya llevamos un año y medio con esta pandemia. Ya tuvieron al menos 6 meses para estudiar los mejores casos. AMLO mismo lo dijo, en todo el mundo están regresando los niños a las escuelas. Es cierto, pero con mejores políticas, con planes específicos, con grupos con separación social, con buena separación, con apoyos didácticos diferentes. Pidiendo un certificado de vacunación a los padres. Hay formas de hacerlo. No estoy en contra de que reabran las escuelas. No estoy en contra del objetivo que reabran las escuelas. Estoy en contra del cómo lo están haciendo, de la forma, de hacerlo improvisado y con las patas que lo están haciendo. Sí, es poner a nuestros hijos en riesgo. Sí. Bueno, yo no tengo hijos, pero hablo como parte de la sociedad mexicana. Poner a los ciudadanos más importantes, que son los niños del país, en riesgo. El futuro. Sí. Y hablando de una buena noticia, es que se autorizó el usar vacunas de refuerzo para las personas que tienen problemas inmunológicos. Entonces, esto significa que hay personas que su sistema inmune no funciona tan bien por enfermedades que tengan. Y se descubrió que si se pone una tercera dosis de la vacuna en este muy específico, muy pequeño grupo de personas, los protege mucho más de lo que estaban protegidos. Y ellos necesitan esto porque sus sistemas inmunes son muy débiles. Esto no significa que, también he oído gente diciendo que esto significa que no funcionan las vacunas, no es cierto. Es solo que hay personas que se sabe que tienen enfermedades, que tienen situaciones de problemas autoinmunes, casos muy, muy raros, pero afortunadamente no les ayuda el tener una tercera dosis. Qué bueno, porque si no, imagínate, imagínate tener que estar supeditado a que los demás se vacunen para no correr el riesgo de morir. Sí, antes es difícil tener protección de rebaño si la mitad del rebaño no quiere ayudar. La idea de trabajar en una sociedad y trabajar en equipo se está perdiendo por este tipo de controversias y malfalsos educativos. Y a veces sí se cae la sociedad completamente, como en Haití, que sufrió un terrible terremoto y después de eso siguió con inundaciones. La última vez que vi el número de muertos era cerca de 1500. Terrible tragedia, pobres personas. Y creo que ejemplifica mucho el por qué es necesario el ayudarnos, por qué es necesario la protección del rebaño, por qué es necesaria el vacunarse y ponerse y hacerlo lo más rápido posible. Porque puede haber desastres naturales, puede haber todo, puede haber guerras, puede haber mil cosas. Una situación donde tengas que reunir a toda tu población en un refugio y evidentemente pues van a estar todos expuestos. Claro. Y si estuvieran vacunados, la mayoría de los que entran a ese refugio, significa que estás limitando la posibilidad de transmisión y están más protegidos. Pero si solo está protegido un 20%, entonces la ola de contagios. La ola de contagio sigue. Y ese es el concepto de inmunidad de rebaño. Si el 90% está vacunado, entonces el 10% que no está, normalmente va a haber un no vacunado rodeado de 3 vacunados que no le van a transmitir el virus. Eso es lo que es un juego de números y de estadísticas. Pero si hay
10 personas no vacunadas juntas, entonces ahí sí hay mucha transmisión del virus. Y eso es lo que debería apostar nuestro gobierno, a tener la mayor cantidad de personas vacunadas posibles para reducir los riesgos. Y entonces, ya que sé que, por ejemplo, como decías, en otros países, ya que sé que tus padres están vacunados y que es muy difícil que a ti, hijo, que no sales y que no tienes en contacto con los demás, pues es menos probable que contagies a tus compañeros. Claro, si los papás están todos vacunados, entonces es menos probable que ellos le transmitan el virus al hijo, entonces los hijos pueden llegar con cierta protección. Lo haces por proteger a tus hijos. Te vacunas por proteger a tus hijos. Te vacunas para proteger a tus vecinos. Te vacunas para proteger a tu sociedad. A tus padres. A tus padres, a las personas que tienen un sistema inmunológico débil. Por eso te vacunas. Y para protegerte a ti, obviamente, también. Porque a lo mejor el virus no te hace nada a ti. Porque tienes fortaleza, tienes salud, tienes juventud. Pero no necesariamente significa que no lo puedas pasar a alguien más, a quien sí le puede terminar afectando. Exacto. Y es un buen inicio para el tema. Ya encontraron la unión de todos los... La temática. La temática del proyecto. El tema de hoy son las vacunas. ¿O quién lo hubiera dicho? Yo pensaba que íbamos a hablar de Haití. Fue una buena distracción. Sí. Y ahora quería traer a la mesa algunos de los números en la vacunación. Los datos duros. Sí. Los datos duros de la vacunación es que México tiene solamente el 23% de la población vacunada completamente, con un extra 19% que tienen al menos una dosis. Es decir, de cada 10 gentes que te topes en la calle, solo 2 se han vacunado Es el caso completamente. del 80% que decían. Vamos a compararnos con otro país. Vamos a compararnos con Francia, que lo mencionamos hace un momento. Francia, el 52% está vacunado completamente y el 16% con una sola dosis. Queremos aclarar que cuando decimos completamente, estamos agregando en la métrica tanto las que son de solamente una dosis como las que son de 2 dosis. Vamos para aclarar. De acuerdo. Francia tiene más porcentaje de su población vacunada con las 2 dosis que México con una dosis o con 2 dosis juntas. Así es la diferencia. Y puedes decir, oye, pero es Francia, es primer mundo, tienen cantidades enormes de dinero y viven en Europa y son imperialistas o cualquier otra argumento socialistón que escucho por ahí. Pero no, también Uruguay. Uruguay está aún más fuerte que Francia, con un 69% de su población. Como Uruguay está mejor que México en vacunas, en gente que ya se vacunó. Sí. No mejor, está mejor que Francia. Mejor que... 69% 2 dosis y 6% una dosis. Chile está mejor vacunado que México también. Hay países... Brasil está sufriendo con nosotros, pero está similarmente vacunado. Estamos a la par de Brasil. No, es más, estamos abajo de Brasil está mejor que nosotros. Sí. Estamos... Y también hay casos que hay peores que nosotros. También hay que agradecer a nuestros sistemas de salud que no somos Perú. que está pobre Perú. Al 20% solamente con 2 dosis y 7% con una. ¿Quién diría que comer palomas traería consecuencias? Pequeña broma. ¿Quién lo hubiera pensado? O murciélagos, o pangolines. ¿Que acaso no entendieron de China? No aprendieron. No se aprendió la lección. La historia se repite. Estamos viendo, y estamos viendo que hay países como las Filipinas, que ellos sí tienen, creo que 11% de vacunación, sí, 11%. Pero la razón de que no
de ellos es que no tienen acceso a vacunas. Literalmente no hay vacunas que comprar en el mercado. Nosotros sí tenemos vacunas y decidimos no ponérnoslas. Se nos echan a perder vacunas porque gente no va a sus citas de vacunación. Y por eso creo relevante el diálogo de explicar que hay millones de personas vacunadas en el mundo que ya llevan vacunados desde inicios de año o desde finales del año pasado, que no les ha pasado nada, están perfectamente bien, ninguna muerte ha sido ligada a la vacuna entre los millones de casos. Hay países que ya tienen porcentajes muy altos de su población vacunada, que ya hemos revisado, ya se ha pasado un espacio de tiempo considerable. Esta vacuna es de las vacunas más... Y las vacunas en general son increíblemente seguras. Pero la del COVID, al haber sido puesta en tanta población tan rápido. Y en tiempo récord de creación. Y todos se lo pusieron más o menos a los mismos tiempos. No conozco otra medicina, creo que no existe. Pero estoy seguro que debe estar entre las mejores. Ninguna medicina tiene tantos datos detrás de ella de que funciona tan bien. O sea, estás hablando de una medicina donde un caso de alergia fuerte es de 30 casos en 30 millones de vacunas. O sea, te cae un rayo, es más probable que te atropellen. Es más probable que tengas un accidente mortal en un autobús a que te mueras por una vacuna. De acuerdo. Es más, que tengas en automóvil, pero sí, es más probable que cualquier tipo de automóvil, ¿no? Mucho más probable. Estás hablando de que... De hecho, sí saqué los números, perdón. O sea, que tengas un caso de alergia. De nuevo, no estoy diciendo que te vayas a morir. Es un caso de alergia fuerte, una reacción fuerte en contra de la vacuna. Que requiere atención médica. Que requiere algún tipo de atención médica, pero no causa muerte, no causa daño permanente. ¿Sí? Quiero dejar eso muy bien. Pero ese es el peor caso, es lo peor que te puede pasar con la vacuna. Que es 25 veces más probable que te pegue un carro, que te atropelle un carro, a que te pase esa alergia. O sea, te van a atropellar 25 veces antes de que te vaya a hacer daño la vacuna. No sé si alguien en nuestra audiencia que haya sido atropellado 25 veces, en ese caso tenga cuidado, amigo. Algo estás haciendo mal. La vida no te quiere por algo. Pero los datos hablan. O sea, en este sentido, nosotros invitamos a la población a vacunarse porque hasta el momento no hay información de que esto sea dañino para la salud. Lo más que se reporta usualmente es un tema de que me sentí un poco cansado, me dolía la cabeza, me empezó a dar un poquito de fiebre, pero todo eso es transitorio. Y a veces no se puede ligar directamente a la vacuna. Sí, por ejemplo, hay casos donde alguien se pone la vacuna y luego sale del hospital y es atropellado y se muere. Y pues dices, se murió después de ponerse la vacuna. Pero obviamente la vacuna no causó que lo atropellaran. Entonces sí, hay cosas, hay personas que se han muerto después de ponerse la vacuna, pero algunos se cayeron de un acantilado, algunos los atropellaron. Creo que un caso de esto salió inclusive en quejas de vacunas, de que salió, se murió después de ponerse la vacuna y fue porque le dispararon. Lo mataron a balazos, pero traía la vacuna puesta. Entonces dice, a lo mejor eso hizo que el plomo hiciera reacción más fuerte. Es que Jaques no lo entiende. Si no hubiera ido a vacunarse, el efecto mariposa dice que estaría en otro lugar y no le hubieran disparado a ese pobre hombre. Tu argumento no es comprobable ni falsificable, ¿no? No lo puedes negar ni afirmar. No puede ser probado, no puede ser comprobado, pero tampoco puede ser negado. Como decir, aquí entre nosotros tengo mi dragón invisible mascota. Que solo puedo ver yo. Que no lo puedes ver porque es invisible.
Y yo lo detecto con mi sentido especial de amistad entre el dragón y yo. Tiene Y todo nadie eso. lo puede ver, nadie lo puede tocar, pero yo sé que está ahí. Mira, si hay un dios espagueti, si esa religión es real, Oye, quieres enojar a todos hoy, ¿verdad? no puede ser un centrista y no enojar a todo el mundo. Salud. Pero vamos a ser Lo siento, justos. necesitaba tomar para poder enfrentarme a este tema con algún tipo de zen. Vamos a ser justos, Jaques. También hay críticas que voy a tratar de tomar las mejores críticas respecto a los antivacunas. Y vamos a irnos por un tema que sí creo que es medio socialistón en el fondo y medio conspiranoico de imperialismos. Pero lo cierto es que las grandes potencias usualmente no nos suelen mandar lo mejor como hermanitas de la caridad. Usualmente hay intereses y a veces en el tema, por ejemplo, de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, pues hay ciertas sospechas en el sentido de que Rusia tiene su propia vacuna, pero están comprando vacunas de muchas otras partes Están comprando Pfizer y a Moderna y a Johnson Johnson. y no le ponen su vacuna a su gente. No, pero sí la venden. La venden a otros países y la regalaron a México. Y creo que también está en Argentina y en otras partes. Sí. Pero no la ponen a sus ciudadanos. It's a little suspicious. Estoy de acuerdo que esto es sospechoso. Quiero aclarar algo antes de eso, nomás quiero ser bien claro. Estamos hablando de una vacuna. Ok, sí, es Todo justo. el resto de las vacunas no tienen vela en este entierro. Todo el resto de las vacunas están perfectamente comprobadas, se han puesto millones de ellas, hay datos detrás de ellas de N países, de muchísimos países. Ahorita mencionamos como 10 que tienen casos de ellos, que tienen casos de haber puesto la vacuna y que todo salió bien. Sputnik es un caso, como mencionas, único y extraño y sospechoso. No lo niego. La Rusia de Putin tiende a sacar información falsa y tendenciosa y con fines políticos. Y a veces la oposición se muere. Misteriosamente. A veces sí, los investigadores... no sé si supiste, un investigador de la vacuna murió Sí, en situaciones sospechosas. se cayó de un pis. De un, No, sí. no, ellos fueron los doctores que se quejaron del gobierno. Cielos. Este es otro. Perdón, No, necesito actualizar mi contexto, lista. contexto para nuestros escuchas que no me escuchan quejarme de cosas seguido. Ah, 3 doctores que se quejaron de la forma en que el gobierno ruso estaba manejando COVID. Los 3 el mismo día resultó que se cayeron de un segundo piso. 2 murieron y uno quedó lastimado y decidió que no, que el gobierno era genial y que no había ningún problema. Una situación así hace recapacitar a cualquiera. Sí, y hay que decirlo, no sé, no soy fan de AMLO, no soy fan de este gobierno, pero no están haciendo eso. Ok. No estamos. Por eso las dictaduras son peligrosas. Por eso las dictaduras son peligrosas. Aún no somos una dictadura oficial. No, pero hemos sido en nuestro pasado, entonces tengamos cuidado y protejamos nuestras instituciones. Vean nuestros episodios anteriores donde nos quejamos de esto. Pero además de eso, uno de los investigadores de Sputnik, al parecer lo asaltaron y asesinaron. Claro, es muy normal. Digo, sí es un país peligroso, ¿no? Entonces... Yo voy, asalto a alguien y luego le doy 3 plomazos. Pero, sí. Pero como dices, o sea, hay muchas cosas raras alrededor de esta vacuna. No hay nada comprobado al momento, pero por alguna razón los países no la están usando, ¿no? Yo nunca veo en los reportes cuántas dosis de Sputnik pusimos. No sé si la pusimos. Porque como dices, y hasta donde sea no la regaló, la vendió. No, pero por lo mismo no hay datos de esta vacuna. Y estoy de acuerdo contigo, hay que hacer los argumentos más fuertes en contra de nuestros puntos
Y Sputnik es en efecto un caso donde sí puedo ver que haya sospecha y que y a lo mejor no tenemos, y no tenemos datos, entonces no tenemos Y ese certeza. y ese es el problema. ¿Por qué no tenemos datos? Entonces sí, y ha habido casos como dices, de países mandando medicina ¿Caducada? o dañina, medicina que hacía mal el tomarla. Acaba de pasar un caso donde un grupo de estos de medicina alternativa, de naturista, algo así, convencieron a la Cruz Roja que los dejara probar su medicina en Uganda y su medicina, abro comillas, abro enormes comillas, su medicina Alternativa, ponle. es cloro. Y le dieron cloro como cura, creo que a la malaria, una enfermedad muy seria. Y le dieron cloro a niños. Esos niños vomitaron, sufrieron. Y esto fue una... Y de hecho, cuando se dieron cuenta el país, muy tarde que se dio cuenta que le pasó esto, le prohibieron la entrada y lo demandaron y tienen un juicio abierto para traer a ese naturista. No sé cómo les dice a los de medicina alternativa, pero tienen un caso abierto para enjuiciarlo. Pero jaques, el cloro sí mata Sí. bacterias. Y también al humano. Pero él no dijo que iba a sobrevivir, solo dijo que iba a curar la malaria. Y de hecho creo que ni cura la malaria. O sea, creo que sobrevive la enfermedad. No sé, no soy un experto de esto, pero de nuevo, sí pasa que países mandan medicinas y existen muchos incentivos para portarse mal también. O sea, no estoy diciendo que todas las farmacéuticas son santitas y madres de la caridad, como dices. Hay intereses económicos fuertes detrás de ellos. Pero en este caso tenemos los datos, tenemos los recibos de todo esto. Y hay un fin económico también. Las farmacéuticas también quieren que se acabe la pandemia. También necesitan gente que trabaje en sus empresas. También no son monstruos. O sea, que nomás quieren que se muera toda la gente. Y luego ¿quién les compra sus medicinas? ¿Quién se va a enfermar y comprarte? Y comprar sus medicinas. Ellos también tienen un incentivo. Y pues también ahí para la gente que sospecha respecto a las medicinas que nos estaban enviando a Estados Unidos, queremos hacer la aclaración. Estados Unidos no nos está usando como conejillos de indias. Ellos ya probaron sus vacunas allá. Primero las estuvieron haciendo a su población allá. Y ya cuando tenían suficiente ese es un excelente punto. A lo contrario a cómo se comportó Rusia, que hizo vacunas y las sacó de su país antes de ponérselas a su población, todos los demás países no las dejaban salir de su país. Sí, es primero nosotros. Primero nosotros. Inglaterra tomó 5 veces su población de vacunas, nomás para estar seguro. Y ni así los pudo vacunar todos. Inglaterra, ¿qué te pasa? Eras un país antes. Alemania no dejó salir las vacunas de Pfizer que se hicieron en su país hasta que vacunaran a su gente. Y Estados Unidos también. Hasta no vacunar a mi población, no voy a soltar vacunas. Uh-huh. Ese es un punto para la gente que piensa que Estados Unidos nos está mandando, y otros países nos están mandando las vacunas a ver qué nos pasa. Uh-huh. No. Primero vacunaron a su gente. Y de hecho los contratos decían eso. Uh-huh. Los contratos dicen, cuando nos quede, nos sobre, va para ustedes. Te lo podemos vender, México. Okay. O Filipinas, o Uruguay, o Chile, quien sea. O quien sea. Y esto es muy importante porque llegaron vacunas aquí. Dale. Canadá. O sea, también no fue nomás ustedes países pobres, no, también a países ricos no te va nada hasta que yo termine primero mi población. Alemania dijo, eres bien mi amigo, Francia y todo, pero no te dan medicina, entonces no te dan vacunas hasta que yo termine. Francia y Alemania han tenido una relación muy rara. Pero bueno, el punto es ese. Vean también esos factores. ¿Por qué Estados Unidos también está mandando vacunas hacia México, sobre todo hacia la frontera? No son hermanitas de la caridad. Exacto.
quieren que se vuelva otra vez a reactivar la frontera, quieren que otra vez vuelva a haber gente pasando, cruzando, para que se reactive la economía. Ujú. Entonces, Claro, quieren que sea mucho más. Por ejemplo, Tijuana es la frontera de Tijuana es la frontera más transitada del mundo. Que obviamente quieren volver a aprender a encender ese motor económico que está ahí parado. Entonces les conviene vacunarnos. Estados Unidos no puede vivir sin nosotros. Oh, somos únicos. Estamos aquí en su corazón. Si no, al menos en su bolsillo. Y en su cartera. Pero sí, vean también el tema económico. O sea, en el tema de he escuchado también este argumento de que las vacunas lo que hacen es enfermarte para volverte a vender la medicina. No hay datos sobre eso. En realidad es lo No hay contrario. ninguna evidencia al respecto. En realidad es lo contrario. Si tú te vacunas, evidentemente, dependiendo de la vacuna, vas a tener un grado mayor o menor de protección. Hay vacunas que ofrecen el 90%. Johnson & Johnson ofrece el 60%, ¿no? Más o menos. Más o menos. No significa que ya no te vas a enfermar. Significa que ahora tienes un porcentaje menor de que te enfermes. Y si te enfermas, tienes un porcentaje menor de que tus síntomas sean graves. Lo suficientemente graves como para terminar en el hospital como para terminar muerto. Entonces, esa también es la idea. No es un tema de que la vacuna te va a enfermar para venderte otras cosas. Yo honestamente, ese es uno de los puntos que nunca he entendido. Si son completamente amorales estas organizaciones médicas y lo que ellos quieren es maximizar su ganancia. Y eso es lo único que les importa. Porque gasta más un enfermo grave de COVID que una vacuna. O sea, si ves Pfizer con lo que hace su dinero no es con las vacunas, creo que el 10% de sus ingresos. Su caballo, sus vacas gordas es el Viagra. Es donde sacan el 50% de su dinero. Pero voy a esto. O sea, una vacuna es muy barata y se pone una vez al año. Eso es un costo mínimo. Y ¿sabes qué sí es bien caro? Un respirador. Que es muy caro, la hidroxicloroquina, los tratamientos, el tener a alguien en las camas de hospitales, eso es caro. Eso es donde cobran un montón de lana. Entonces, si realmente quisieran solo maximizarlo, nunca sacarían vacunas. Nunca sacarían vacunas porque les rendiría más solamente el cobrar las camas de hospital. Si realmente creyeran que se muera quien se muera. Económicamente, las enfermedades serias son más costosas. Si lo ves, si conocen a alguien o tienen... es una pena o una tragedia, pero si conocen a alguien que ha tenido cáncer o ha tenido una enfermedad crónica, vean lo que pagan. Los costos de sus medicinas son enormes, son increíblemente grandes. Sí, una vacuna no les deja lo mismo que si estuvieran enfermos. Que una quimioterapia, que una... Perdón. No entiendo este argumento. Me parece que es un argumento más nacido de la desconfianza que hay hacia las potencias. Estoy de acuerdo, y hacia las grandes corporaciones. Y hacia las y ahí entiendo esa sospecha. O sea, como dices, no son hermanitos de la caridad. También. De nuevo, no son ángeles, no son monstruos. Son algo en medio. Hacen cosas malas, hacen cosas buenas. Pero tenemos que tener una cierta objetividad al respecto y no podemos nomás desconfiar de todo lo que hacen. Hay que tener una duda razonable. Una duda razonable. No dudar de todo, no dudar de aquello. Ni confiar en todo. Ni confiar en todo. Sí. Los datos hablan. Los datos hablan. Y hablando de datos, ¿qué otros datos duros traes? Traigo el dato... y es, si fuera la vacuna la que enfermaba, ¿ok? Entonces, ¿por qué los países menos vacunados son donde siguen habiendo más muertos? Ok, entonces hay una estadística que te dice que los números ahorita nos reflejan, porque ya estamos en una época donde podemos empezar a medir los resultados de las vacunas.
Y podemos ver, gracias a las estadísticas y a los datos, que los países donde se vacuna más, su índice de mortalidad por Baja. COVID baja. Sí. ¿Algunos de estos ejemplos? Sí, vamos a ver los casos de muertes confirmadas por COVID. Ahora, las muertes confirmadas por COVID es que se detectó que tenía COVID y luego murió por COVID, por complicaciones por COVID. Puede haber otros que murieron por COVID, pero nunca se los detectaron. Pueden haber gente que murió por complicaciones. Digamos, esto no es el 100% de las muertes. No captura todo, pero sí te da una idea. Tienes, por ejemplo, que ahorita de los países que mencionamos, Francia, que está mejor vacunada que México, sus casos nuevos van bajando. Lo puedes detectar fácilmente en unas gráficas que vamos a poner, pero básicamente está bajando su cantidad de muertos nuevos. México va subiendo. Israel básicamente, porque ellos sí que son uno de los países que más han vacunado, está en bajísimo, está en ceros sus casos nuevos. ¿Qué otro país va para arriba? Perú. Para arriba Filipinas, que te habíamos mencionado, ¿no? No traigo tantos casos aquí, pero puedes ver claramente una relación entre la falta de vacunación y el incremento de muertes. Dato curioso. China tiene datos muy, muy extraños. Hablando de cosas que dan incertidumbre. Extrañamente, China solo tuvo muertes de COVID al inicio de la pandemia. Después de eso todo ha estado... Todo es maravilloso. Viva, Sí, viva el comunismo. Qué raro que los países socialistas siempre dan estos números que Qué parecen mágicos. Increíbles. Mágicos. Parecen literalmente, no puedes creer en ellos. Increíbles. Increíbles. Como Venezuela, que directamente ha decidido no dar datos. También existen esos países. No tenemos los datos de todos los países. Pero sí tenemos algunos otros datos. Por ejemplo, también si no haces suficientes pruebas o puedes esconder ese número de muertes, ¿no? Eso es muy importante porque Gatell en sus informes decía que no es necesario hacer tantas pruebas de COVID, que realmente nada más hay que hacerlas a ciertas personas, que es un gasto innecesario. Solo hay que hacer un muestreo y con eso tenemos. Exactamente. ¿Qué dicen los datos sobre la efectividad de las pruebas de COVID? Tienen un alto grado de efectividad y han funcionado en reducir la transmisibilidad en las sociedades porque pues teniendo más información tomas mejores decisiones. Nosotros básicamente el famoso modelo Sentinel ha sido estamos tan pesados que con una muestra súper pequeña podemos adivinar y pronosticar qué es lo que debemos de hacer. Y por eso nuestro semáforo es no es inútil, pero está a 2 pasos de... Y se puede ver, por ejemplo, todos los países, al inicio de esta pandemia, cuando nadie sabía qué onda, nadie tenía pruebas, las fatalidades o el rango de fatalidades, el porcentaje de fatalidad era alto, porque no teníamos pruebas. Entonces detectamos que alguien tenía COVID, se moría. Entonces se iba muy para arriba. Pero ahora ya sabemos que la mortandad del COVID está entre el 3 y el 2%. Significa que de 100 personas que les da a dos personas se mueren. Más o menos. No es exactamente eso, pero es una forma fácil de entenderlo. Entonces al principio había países que traían 30%, 20% de porcentaje de mortandad. Ahorita casi todos los países han bajado entre el 5 y el 1%. ¿Sí? Tienes que Israel, Francia, Filipinas, Argentina, todos estos países bajaron. Estados Unidos, Chile. Chile. China, un poco. Bueno. China no puedes confiar en sus datos. Honestamente, yo no uso los datos de China. No quiero meterle ruido ya está el agua corriendo, no quiero meterle más ruido. Pero hay países donde hay situaciones que no los deja hacer suficientes pruebas. Como por ejemplo Siria. En Siria están en guerra y puedes comprar municiones o pruebas de COVID.
No, pues las municiones son como más inmediatas, ¿no? Hay necesidades más inmediatas que los obligan a tomar estas decisiones. En Siria, su porcentaje es como del 7%, o casi 8%. ¿Y en México? Casi tan alto como en México, que es el 8%. Entonces, México, Siria tiene más dinero uno. para, más recursos para, o más inteligencia para hacer pruebas que en México. Siria invierte más en pruebas que México estando en guerra. No estoy seguro. También puede ser que simplemente hay más casos de muerte por otras causas en Siria que por... A lo mejor se enfermó de COVID, pero se Pero se murió murió de de un un balazo. Pero el punto es el porcentaje. Perdón, hay una terrible tragedia en Siria. Esto es humor muy negro. No quiero verme insensible a los sufrimientos terribles de esa población. Pero es ridículo, lo que me da risa es lo ridículo de nuestra situación. O sea, nosotros somos un país rico, en paz, con recursos, con un sistema de salud grandísimo. Y decidimos, literalmente decidimos, fue decisión de nuestro sector salud el decir, voy a chuparme un dedo y ver cómo viene el viento, y así voy a decidir cómo reparto mis recursos, y así voy a decidir cómo pongo mi semáforo. Es decir, obviamente le meten más ganas que eso, pero casi. O sea, ¿por qué no metiste algo? ¿Por qué no hiciste las pruebas? ¿Por qué no inviertes? ¿Por qué no es lo que todos los demás países que ya están mandando a su gente, a sus niños a la escuela protegidos, que ya están vacunando, que ya están vacunados, que ya tienen sistemas donde no tuvieron olas, donde no tienen muertos, o tienen muy pocos muertos, donde sí realmente controlaron esta pandemia? ¿Por qué no hicimos eso? Tenemos todo para hacerlo. Decidimos no hacerlo. Porque la austeridad republicana cuesta. Y cuesta vidas. Y con vida nos vamos a nuestro último dato duro que traemos para el día de hoy. El exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad se refiere a la cantidad de muertos que tuviste mayor al año pasado. Entonces, en el 2019, en mayo, tuviste una cantidad X de muertos. En mayo del 2020 tuviste esta otra cantidad. Y ahí se puede, digo, no es perfecto también, porque también puede que hubiera habido más atropellados, o puede que haya más gente que le dio cáncer, pero es improbable, normalmente estaban muriendo, esos números normalmente son muy continuos, a menos que haya una situación como la guerra en Siria, o un terremoto en Haití, o algo así que incremente estos números, pero en general se mantienen. El 2020, por la pandemia, fue un caso para que todos los países tuvieron más muertes en el 2020, considerablemente más muertes en el 2020 que en el 2019. Quitando a los que estaban en guerra y que tienen estas situaciones, ¿no? Pero la mayoría de los países. Y tienes y ahí es donde están los resultados realmente, de qué tan bueno fue tu plan de salud. Y México tiene una de las más grandes excesos de muerte del mundo. O sea, nuestros números de muerte de COVID son altos, pero ni siquiera representan lo que realmente trajo esta enfermedad. Tenemos un exceso de mortandad que, por ejemplo, donde Argentina, o donde Brasil, otro país que también no hizo las cosas bien, tiene un exceso de mortandad de un 20 y tantos % en el verano del 2020. México tiene arriba del 100%. O sea, no es ni comparable. Estamos arriba de casi todos los países. Solo veo un país de Latinoamérica que lo hizo peor que nosotros. Perú. Sí, no sé qué están haciendo en Perú. Pónganse las pilas, Perú. Los queremos. Pero México tiene más recursos que Perú. Somos más ricos. Teníamos todo para manejar esto. Gatell al inicio de la pandemia dijo en una entrevista: México es el país mejor preparado del mundo para enfrentar esta pandemia. Y hemos sido el peor de Latinoamérica. Es muy fácil decir que estamos muy bien preparados cuando estamos del otro lado del mundo, del epicentro de la pandemia, y tarda mucho tiempo en llegar hacia nosotros. Exacto. Y
Y realmente esa sobreconfianza, porque eso es lo que fue sobreconfianza, fue, yo me sé el hilo negro, yo soy más listo que todas las agencias de salud del mundo, yo soy especial y único, y a mí me la pelan todas. Pues Gatell tiene como antecedente el tema de que estuvo en la influenza, ¿no? Ahí con... Fue despedido por Felipe nuestro Calderón. presidente Felipe Calderón. Con mucha razón, porque quería manejar el H1N1 como manejó el COVID. Y afortunadamente Calderón tuvo la visión para despedirlo. Pero ese despido fue una excelente carta de recomendación para AMLO, porque es un tema de, te despidió Calderón, perfecto. Exacto. Vente para acá. Porque si ves su plan para atacar la influenza porcina, que esa nació en México. Nosotros fuimos el epicentro de esa enfermedad. Y fuimos el país que mejor la controló. Tuvimos menos muertes que Estados Unidos a pesar de que nació aquí. Porque inmediatamente se clausuraron escuelas, porque inmediatamente se compró material de protección para el sector salud, porque inmediatamente se prepararon pruebas rápidas y se repartieron con efectividad. Sí, salió caro en billete, pero no salió caro en vidas. De hecho, tuvimos un exceso de material. Pero, ¿qué importa? Pero ¿Qué importa? Un decremento de muertes, un decremento de sufrimiento. Para eso es el dinero, para eso son los recursos, para usarse. Sí, es mejor gastar más en tener material médico que estar como ahorita, como nosotros. Así como que a las rayas. Estamos justo a tiempo, pero con el mayor número de doctores en cementerios. Estamos entre los más altos del mundo en muertes del sector salud. Pero estamos ahorrando mucho en mascarillas. Y en gel. Supongo que vale más eso que la vida de nuestros doctores y de nuestro personal médico. Y eso me da mucha ira, eso me da mucho coraje. Y que salga a sus pláticas y no salga nomás a disculparse, que salga todavía con su misma seguridad después de haber causado la muerte de tanta gente por su orgullo. Y ahí debatimos que no es austeridad republicana, no. Es austeridad, pero republicana no. No, ni siquiera, creo que ni siquiera es austeridad. No hemos gastado menos, o sea, no hemos ahorrado. Seguimos pidiendo prestado. No se ha incrementado el gasto increíblemente, pero no ha bajado. O sea, si comparan nuestros presupuestos con los de las administraciones anteriores, pues ahí van, son similares. Pero preferimos hacer un tren que proteger médicos. Preferimos cancelar un aeropuerto que cuidar a nuestros niños. Preferimos una refinería en Texas donde le vamos a pagar a tejanos para que trabajen, vamos a pagar los salarios en dólares, que cuidar a nuestros indígenas. Esas son las decisiones. Eso no lo veo como austeridad. Lo veo como diferentes prioridades. Deberíamos hacer un podcast de eso. de la austeridad. Siguiente episodio. Quiero dar las gracias tuvimos creo que nuestro primer comentario en Facebook y nos pidieron que habláramos de las promesas fallidas de la AMLO, 4T. De la 4T. O sea, muchas gracias por síganos en nuestras redes sociales. Estamos empezando en esto, entonces somos un poco amateurs, pero ayúdanos. Una economista mexicano dijo, las promesas incumplidas de las administraciones son malas, pero las peligrosas son las cumplidas. Es una excelente frase y que sí me gustaría tomarla en un futuro podcast. Sería excelente. Yo me había abstenido mucho de criticar al gobierno actual, porque yo era de la idea de, ok, vamos a darle chance. Unos meses no definen una administración. De acuerdo. Un año es difícil, pero ya estamos en un buen periodo donde podemos empezar a analizar y ver qué tanto realmente ha hecho AMLO. Sí. Entonces y la 4T en general. Sí. Entonces, sí, no es solo una persona, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, en este caso, del manejo de la pandemia, ya podemos hacer comparativos con otros países. Ya podemos hacer comparativos con países en situaciones similares a nosotros y los resultados que tuvieron y que tuvimos. Y hay datos. Y hay datos.
Y son malos para nosotros y para lo que ha hecho la 4T al respecto. Hicimos las cosas mal, ni modo. Pero hay que admitirlo, porque si no lo admitimos, vamos a volver a hacerlas mal. Vamos a continuar poniendo a nuestros hijos en riesgo. Vamos a continuar poniendo al sector salud en riesgo. Y es la parte peligrosa, porque cuando el gobierno controla el discurso a través de las mañaneras y del todo todo el aparato estatal, a través de la radio, la televisión, etcétera, da una falsa sensación de control y seguridad. Pero cuando lo analizas con los datos, no es verdad. No estamos tan bien como el presidente y como Gatell dicen. No. Y definitivamente no estamos en el mejor momento para volver a mandar a nuestros hijos a las escuelas. Y no tenemos el mejor plan para mandarlos a las escuelas. No sabemos cómo hacerlo. Y no preguntamos, porque nos creemos que sabemos. Porque tenemos ese orgullo de esa sobreconfianza en que, como somos la esperanza de México, entonces todo lo que hacemos está es justo y virtuoso. Y es justo. Y alguien que piensa así es muy peligroso en el puesto que tiene. Las consecuencias de errores en esos gobiernos se miden en vidas. Pues por hoy ha sido un gran programa, creo yo. Lo disfruté. Espero que el doctor Gatell lo escuche y tome acciones en cómo se revisa a sí mismo. Porque desde luego Gatell nos escucha. Sí, claro, no se pierde un episodio. Junto a nuestras tías y primos. Hola. Y nuestras mamás. Y nuestras mamás. Madres santas, las queremos mucho. Gracias por apoyarnos. Y por compartir sus piolines. ¿Cerramos con recomendaciones? Sí, recomendación. Johnson & Johnson. Vacúnense. Voy a seguirte, copiarte. Nuestra recomendación hoy es vacúnense. No nos crean solo a nosotros, hay datos. No nos crean a nosotros, créanle a todas las organizaciones de salud mundiales, incluyendo la de la 4T, si eso es lo que más les gusta. Todos, enemigos políticos, enemigos comerciales, todos están de acuerdo en que vacunarse es la manera de salir de este problema, de esta pandemia que ha costado tantas vidas y tanto dolor. Y de nuevo, si desconfían de las farmacéuticas, están en lo correcto, no son hermanitas de la caridad. Pero de nuevo, ¿qué sale más? ¿Qué les da más? ¿Vender una vacuna que es relativamente barata, lo suficiente como para que el gobierno la dé gratis? ¿O dejar que la gente esté en los hospitales gastando oxígeno, en ventiladores y demás, que es un proceso sumamente doloroso, increíblemente desgastante y sumamente costoso? Entonces también barajen eso. Y terminamos, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima. Tomando el centro.